Lo primero que tienen que hacer es cuando crean el archivo nuevo, ir a la parte de herramientas, a opciones de trabajo, y aquí le cambian a 1 para que las matrices empiecen en 1, 1, no en 0, 0. Y ya le dan a aceptar. Y entonces vamos a ver la primera parte de las funciones. Hay una función de transformación, dice creación de la matriz de transformación. Esa parte de texto que está ahí se puede escribir así como está, como texto. Ustedes pueden escribir así, creación, le dan espacio y ya eso lo toma como texto. Y luego ya le pueden dar formato como Word y todo ese asunto, ¿no? Las negritas o el color, lo que sea, lo pueden hacer. Entonces eso es texto, se salen de ahí con las flechas y entonces para crear la matriz de transformación ponen así una mayúscula para T, luego abren paréntesis y le tienen que pasar variables lambda X, lambda Y. Así, y cierran el paréntesis. Es una función que le estamos pasando nosotros esos dos valores. Únicamente lo que le pasemos es lo que podemos usar dentro de la función. Si no pueden usar otras variables, no pueden usar, a menos que las creen ahí. Pero si no las crean, no las pueden usar. Luego esa va a ser una definición global. Hay una barra donde está la barra de evaluación y hay un icono que tiene 3 líneas que se llama definición global. Ese es el que van a poner ahí. Y en este caso no vamos a programar nada, solamente vamos a crear una matriz. Entonces en la barra de matriz le dan un clic a la matriz y definen ahí 2 filas, 4 columnas y le dan a aceptar. Y entonces le ponen las variables que le están pasando, que en este caso serían solamente la lambda X y lambda Y. Así. Y ya terminamos. Esta es la función, así de simple la pueden crear. Para usarla, la van a asignar a una variable, así T1, le dan 2 puntos y le ponen la función, así T, abren paréntesis y le ponen lambda X, 0.6, lo cierran. Cierran el paréntesis y ya T1 ya se formó. Ahí está. Eso es todo lo que hace. Entonces cada vez que llamen a la T con sus 2 parámetros, pues va a crear una matriz de transformación. Entonces, de esa manera se crea la función. De esa manera se usa la función, le pasamos los 2 parámetros que están definidos aquí y entonces la podemos ver así con el valor de la variable y T1 igual. O pueden hacer operaciones así 5 por T1, así. Y entonces pueden ver el resultado si le dan igual. Miren. Entonces la pueden usar con T1 igual o la pueden usar en una función. Y de esas 2 maneras se pueden usar. Y lo pueden así, lo marcan como AutoCAD y lo borran con Control D. Eso es lo más fácil. Luego van a crear la matriz K'. Abren paréntesis, le pasan el área, la longitud y el módulo. No, el orden no importa, es una función. Igual le asignan el operador de definición global. Y entonces primero hacen la división, ponen A por E sobre L y de ahí le dan un espacio y ya pueden multiplicar. Si no, queda abajo multiplicando. Y ahí ponen la matriz, ¿no? Que sería una matriz de 2 por 2. Así, ya le ponen 1, menos 1, menos 1 y 1. Así. Igual se puede usar, ¿no? Ustedes la pueden usar así, ¿no? Le ponen 1. Perdón. Y le pasan la longitud, 4, así.
Entonces ahí le pueden dar igual, ya la creó. O la pueden usar en una función, es decir, así ya tenemos T1, ya tenemos T1, se puede multiplicar, sí, ¿verdad? Sería así, T1 por K', pero esa K' que tenemos ahí, porque no la tenemos definida, bueno, la podemos poner así K1, por ejemplo, y darle igual. O tampoco está T1. A ver, esta parte ya se puso aquí rojo, esta T1, ahí aparece el texto que no está definida. ¿Sí? Ni tampoco K1 porque no la tenemos definida. Entonces lo que podemos hacer es el ejercicio que teníamos allá, T1, entre paréntesis le ponen .8, .6, que era el ejemplo que teníamos, así, pero no de esa manera, esa es la función, así. Sería T1, dos puntos, igual, así. Y ya entonces ya T1 ya está definida y K1 no está definida todavía. Entonces esta función que creamos, la copiamos y se la asignamos a K1, así. Y entonces ya deberían estar definidas, bueno, acá abajo, así. Ya podemos escribirlo de nuevo, ¿no? Oh, eso no se podía, a ver, control Z así. A ver, eso no se puede multiplicar. No se puede multiplicar así, ¿verdad? La primera tenía que ser transpuesta. Pues acá en matrices hay una función para la transpuesta, así. Y entonces ya se puede hacer. ¿Sí? Entonces de esa manera es como las vamos usando las matrices o las funciones que tenemos ya definidas. La otra parte es la matriz de rigidez en dirección global, y ahí se llama KI. Bueno, pero la vamos a poner acá abajo. Sería KI, abren paréntesis y le pasan todos los valores que ocupamos, A, E, L. Ahí aparecen la lambda X, lambda Y lo cierran así. Igual hacen la asignación y entonces en esta sí es donde vamos a hacer las operaciones, pero tenemos que llamar a las funciones. Llamamos a la función aquí, ahí lo pueden multiplicar así las 3 veces, llaman a la función y también acá llaman a la otra función que habíamos creado. Así. Y el resultado de esta es la que es transpuesta, entonces se la ponemos así transpuesta. Entonces ahí estamos creando una nueva función, le estamos pasando todos los valores que voy a pasarle a cada una de las funciones. Y entonces ya esta función hace todo el proceso de crear la matriz de rigidez. Si subíndice 1, dos puntos. Le mandan llamar a esta función, la ponen ahí y entonces le ponen los valores, ¿no? Así. Entonces este va a ser la matriz de transformación transpuesta, la matriz de rigidez de dirección local, la K', y la matriz también de transformación. Y entonces ya KI subíndice 1, si le dan igual, ¿qué hizo? Oh, es KI, ¿verdad? Oh, no es 1, es sí. Así. Entonces ya creó la matriz de rigidez en dirección global de esa barra, de esos valores que le pasamos. Sí, como lo habíamos hecho ayer, vimos un ejemplo así, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces ya esta sola función va a crear la matriz de rigidez
en dirección global de cada barra. Bueno, cuando la llamen, ¿no? Y también depende de dónde la guarden. Si se fijan aquí, esta ya quedó como una posición de un arreglo de matrices. Y esta es la primera posición. Bueno, luego la función de meter, esa sería con algo de programación. Meter, no sé, le pueden meter K o meter KI. Ese es el nombre, no hay problema. Y aquí le tienen que pasar los valores que van a usar dentro, les decía. Así. Le voy a pasar la matriz K, que sería la matriz KS, donde voy a poner todas las matrices KI. Le voy a pasar una matriz KI, que es la que voy a meter en ese instante. Y le voy a pasar un vector con los desplazamientos, que sería D, para definir en qué posición los va a poner. Entonces, de aquí damos igual otra vez, pero con esa definición global. Y ahí aparecen unas llaves, esas llaves que están ahí, que serían paréntesis solamente. Pero ahora vamos a ir a la parte esa de programación. Hay una barra de programación, que es esta. Y entonces nos ponemos aquí en el cursor y añadimos líneas. Esta primera opción de la programación de añadir líneas va a añadir la barra y 2 posiciones para escribir código. Si ocupan más, pues los ponen ahí. Luego se ponen aquí y usan este ciclo for que aparece aquí. Tienen que usar no lo van a teclear. Si lo teclean hace otra cosa, no lo va a reconocer. Entonces teclean ese for y ya tiene ese formato. Luego aquí adentro iría otro for y ya son las 3 líneas que aparecen ahí, más esta acá. Esa es una función, entonces lo que pongan al final es lo que va a regresar. ¿Sí? Entonces de aquí, este for tenemos que definir cuántas repeticiones va a hacer. Y en este caso pues va a recorrer las filas. Y los números que tiene que recorrer sería la fila 1, la fila 2, la fila 3 y la fila 4. Entonces necesitamos poner ahí un rango, una variable de rango que está en la matriz y que se llama m2.n. Ahí le ponemos 1 hasta 4, que son las 4 filas que tiene esta matriz, que es la que voy a meter. Luego hago el otro for para las columnas. También le pongo su variable de rango para definir las 4 columnas que tiene la matriz que estoy metiendo. Y después entonces voy a usar la matriz K. Esta matriz K que aparece aquí, les decía, va a ser la matriz KS de toda la estructura. Entonces, necesito definir en qué posición voy a guardar el valor que tome de la matriz K1 que quiero guardar o que quiero ensamblar en KS. Y esa posición está definida en el vector D. Entonces ahí le vamos a poner un subíndice y si es doble, como en este caso, pues le dan coma y aparecen ya las 2 posiciones para los subíndices. El primero va a ser el arreglo D que tiene los desplazamientos, pero en la posición de la fila, sí. Y del otro lado sería también D con un subíndice de la columna. Si se fijan ahí en el código, esa asignación es con una flecha, no es con los 2 puntos. Entonces con la barra espaciadora le dan un clic, luego le dan otro y ya pueden usar esta flecha que aparece aquí en la barra de programación. Ahí no quedó bien, ayer habíamos dicho que eran 3, ¿recuerdan? Ahí no quedó bien, quedó en call, no quedó arriba. Entonces cuando lo tecleen, si lo ponen así, no va a funcionar, no va a saber qué hacer y les va a mandar un mensaje de que
o no es una matriz, o no es un arreglo, o las dimensiones no coinciden, cosas así, pero es porque no está bien asignado ahí. Entonces ahí le pueden dar borrar y le dan un espacio, otro espacio y otro. Son tres espacios ahí y entonces ya así le asignan y se lo asigna a toda la variable entonces, no nada más a call. Y entonces para que no batalle, pues lo copian aquí, le dan control C y lo pegan otra vez. La idea es que vaya a la matriz en esa posición, a la matriz KS y tome lo que está ahí. Y a eso le sumamos el valor que está leyendo en ese instante de la matriz KI, que es la matriz de dirección global de la barra. Entonces nos vamos a ir otra vez hasta el final. Aquí, le dan, se ponen al final, le dan 1, 2 y 3 y ya entonces le pueden dar el más. Y ahí le pegan la otra matriz, le pegan el mismo que hicimos, pero la modificamos, ¿no? Ahí va a ser KI, que es esta KI que le estoy pasando, y los subíndices solamente van a ser la fila y la columna, sí. Y ya terminamos, así escribimos esa parte de código. Esa función lo que hace es meter esta KI en la KS. ¿Sí? Bueno. Nosotros necesitamos, si recuerdan al final, cuando ya tenemos, cuando queremos encontrar las fuerzas, necesitamos encontrar otro vector de desplazamientos, pero de desplazamientos reales, de los desplazamientos que calculamos a los que valían 0, ¿recuerdan? Entonces eso se tiene que hacer tomándolas de DU y colocándolas en un vector que me va a dar el vector de desplazamientos. Y entonces hay una función ahí que se llama crear DS. Donde dice función para ensamblar la matriz KS. No, la función para ensamblar la matriz KS es esta. Hay una función que dice para creación de la matriz de desplazamientos en los extremos de las barras, que es la crear DS que está ahí a la izquierda, en sus hojas. Entonces esa también, le dan crear. Necesita usar esos mismos nombres porque esos nombres están usados abajo para hacer el proceso. Entonces tienen que usar esos mismos nombres que están ahí. S tiene mayúscula al principio y entonces eso va a ser diferente. Crear DS, así. Abren el paréntesis, le pasan todos los desplazamientos, creo que era. No. Creo que sí eran todos los desplazamientos. Luego los desplazamientos de esa barra y el número de desplazamientos libres, creo que era así. Así. Entonces ahí también sería una asignación global, una definición global. De la barra de programación añaden la línea, añadimos otra. Nos ponemos ahí al principio, añaden el for. Se ponen aquí y ahí le dan añadir línea para hacer esas dos que aparecen ahí. ¿Sí? Y entonces ya tenemos todo el formato y aquí al final vamos a regresar DR. Entonces este con la flecha hacia atrás lo pueden borrar. Arriba tendríamos un contador que es I para los ciclos y del otro lado definimos también una variable de rango que sería de 1 a 4 porque son 4 columnas, recuerda, perdón, 4 filas las que hay en los desplazamientos. Así. Y de aquí tendríamos DR, subíndice I, de 1, 2, ya vieron, bueno aquí no lo hizo así, y nomás es 1 creo. Así. Y ya pueden hacer la asignación. Sería entonces DS, subíndice
des subíndice I también. Así. Entonces se salen de ahí. Pero ese era un if, ¿verdad? Bueno, entonces lo copiamos, le damos control C y lo borran. Ese es un if y también lo tienen que tomar de acá. Entonces ahí le dan ds, bueno no, control Z. ds sería, ds subíndice I. Le asignamos ese valor. Si acá tendríamos un paréntesis nada más, así, si de subíndice I sería menor o igual, entonces hay una barra aquí para los símbolos, sería menor o igual que el número de desplazamientos libres. Así. Si no es un número de los desplazamientos libres, entonces le van a asignar un 0, que sería de los restringidos, ¿se acuerdan? Para formar la última matriz de desplazamiento cuando encontramos las fuerzas. ¿Sí? Y ya terminamos la función. De esa manera entonces se programa. Y de esa manera es como tienen que programar todos los demás que está ahí. ¿De acuerdo? Bueno, entonces este es el archivo, que tienen ahí en sus copias. Tenemos la matriz M, ¿se acuerdan cómo la habíamos definido ayer? La barra inicial, la barra final, perdón, el nudo inicial y el nudo final. Esos son de la barra 1, por eso el 1 que pusimos arriba. Luego el área, luego el módulo. Luego tenemos los nudos, pero en este caso de los nudos vamos a poner las coordenadas, luego la indicación si el X es restringido o si el Y es restringido, luego las cargas en las direcciones X o en las direcciones Y. Y los desplazamientos. Entonces, este es el nudo 1, el nudo 2, el nudo 3, y en el caso de los desplazamientos también. Estos son los desplazamientos del nudo 1, del nudo 2 y del nudo 3. ¿Sí? Bueno, habría que definir entonces el número de desplazamientos totales, el número de grados de libertad totales, que sería el número de barras por 2, que serían 6. Aquí tenemos 3 nudos, entonces va a haber 6 desplazamientos, recuerda. Luego hay una función, esta función que aparece aquí nos da el número de filas, este rows me da el número de filas de una matriz. Con eso yo ya sé cuántas barras son. Bueno, el programa ya sabe cuántas barras son. Luego también hay una función para J, ya también sabemos que son 3 nudos. Y entonces se puede definir también unas variables para I para J desde 1 hasta 6, que es el total de desplazamientos. De 1 hasta 6, que es el total de desplazamientos, para crear la matriz KS llena de ceros. Es donde vamos a guardar la matriz de rigidez de toda la armadura. Y aquí tenemos una función. Esta función se llama desR. Este no es un subíndice, les decía, como hemos estado poniendo los subíndices, no es un subíndice, es una variable que tiene ese valor, o que está formada pues por esa letra, pero no es subíndice, es parte de la letra, y eso lo hacen así con j.hh, entonces ya queda la función así, pero no es subíndice, no nada más es para identificarlo, para diferenciarla de otras. ¿Sí? Entonces hay varias que están así para que lo chequen, que no son subíndices.
esta función crea o obtiene los desplazamientos restringidos, que en este caso son estos 3. Entonces aquí ya me da el valor de 3, lo calcula, le paso a J, que tiene toda esta información, y calcula el número de restringidos. Con eso pueden saber cuántos libres tienen, con la diferencia. Como ya calculamos el total, le restamos los restringidos y me da entonces los libres. Con el número de barras creamos este contador. Este CMC va a ir desde 1 hasta el número de barras, y con ese es con el que hacemos los ciclos. Esta función la veíamos ayer. Esta me permite entonces crear todos los desplazamientos de cada una de las barras. Y esta otra función, como CMC va desde 1 hasta el número de barras, entonces también me crea todas las longitudes. Y esta función crea todas las lambdas. Y esta función completita hace todo, crea la matriz de rigidez. Crea los desplazamientos, las longitudes, las lambdas, crea la matriz. Aquí estamos llamando a la matriz, recuerdan que se llamaba KI. Aquí llamamos a la matriz de rigidez para la barra 1 cuando CM vale 1. Todos estos son 1, entonces toma la longitud del 1, la lambda del 1 y la lambda del 1. La lambda y del 1. Los guarda en KM y entonces aquí llamo a la función. Hago la función meter. KS es la matriz de rigidez. KM es la que está, la matriz de rigidez en dirección global de la barra que están metiendo, y estos son sus desplazamientos. Cuando termina todo el ciclo for, entonces KS ya tiene la matriz de rigidez de la estructura en dirección global. Luego aquí definimos una variable que se llama LL, desde 1 hasta el número de libres. Y también una matriz QK desde 1 hasta el número de libres. Recuerda que hacemos la partición desde 1 hasta el número de libres. Entonces la K11 va a ser de 3 por 3. La QK entonces tiene que ser así, con 3 filas. Como en la matriz de D, bueno, como en la matriz de D están las cargas, entonces con esta función de meter Q, obtiene los valores de las cargas y crea Q. Para obtener K11, usamos una función que se llama submatriz. Ahí adelante está en su hoja, en la hoja 3 creo, o en la hoja 3. En la hoja 3 tienen la función, es una función que dice K11 2 puntos igual submatriz. Esa no la creamos nosotros, esta función ya viene definida. Entonces le vamos a pasar la matriz KSA, que es la matriz de rigidez de la estructura, y le vamos a decir que tome desde la fila 1 hasta el número de filas, que es el número de desplazamientos libres, y desde la columna 1 también hasta el número de la columna libre. Y entonces esa va a tomar una matriz, va a ser una matriz de 3 por 3. Esa es la matriz entonces de 3 por 3. Y es la que está usando, aquí. Esa la invierte, la multiplica por 2K. ¿Se acuerdan cuando hacíamos la partición? Aparecía K12 por DK, pero DK vale 0. Por aquí está definida. DK vale 0. O todos los desplazamientos en esas direcciones son 0, ¿recuerdan? Entonces las cargas ahí son 0, y cuando hace esta resta, cuando despeja de U, pues estos quedan, esto vale 0. Cuando encuentran las reacciones también era K21 por DU más K22 por DK, que era la multiplicación en la partición que habíamos hecho. Entonces, de aquí saca las reacciones. Estas son las reacciones. Los desplazamientos son estos que están acá. Estos desplazamientos son desplazamientos reales, pero no afecta a las cargas. Afecta A y E, afecta a los desplazamientos, no a las cargas. ¿Sí? Porque estamos usando A creo que A y E sí son reales, entonces por eso dan los desplazamientos ahí reales.
Luego, lo que sigue son las fuerzas. ¿Recuerdan cómo habíamos definido las fuerzas? Era la K' por la matriz de transformación, por los desplazamientos de esa barra ya calculados, los que valen cero y los que calculamos. Pues esa matriz la crea esta función. ¿Se acuerdan la que creamos hace ratito? Esa función que se llama crear ds, crea la matriz de los desplazamientos en dirección global de cada barra. Y entonces esta multiplicación se va a repetir para el número de barras, desde 1 hasta 3. Y entonces ya podemos tener ahí las axiales. Este F axiales, la 1 es este, la 2 es este, y la 3 pues tiene también su valor de axial. Esta está en tensión, esta está en tensión y esta está en compresión. Esa es una forma. La otra forma está aquí abajo, creo que también está programada. Así, miren. La K' por T y por los desplazamientos en direcciones globales, pero a través de un ciclo for, que es igual que lo que estamos haciendo arriba. Solo es un ejemplo. Si quieren sacar los esfuerzos, pues también se puede hacer con una expresión. Si quieren obtener los desplazamientos de cada barra, pues también se pueden hacer así con esa expresión. Entonces los desplazamientos reales de esa barra serían estos. Si aquí no hay diferencia, entonces no tiene cargas, la barra tiene carga cero. Tiene que haber desplazamiento, tiene que haber deformación para que la barra haga algún trabajo, si no está ahí solamente para la geometría. ¿De acuerdo? Entonces,